hasta las dos sesiones, de las dos jornadas del día de ayer y el día de hoy, pues donde se evidencia que en nuestro entorno hay personas muy, pero muy capacitadas y profesionales que han adquirido muchas habilidades y nos quieren transmitir ese conocimiento en todas estas herramientas en la simulación multifísica y multiescala. Me complace mucho, de manera particular, presentar a nuestro siguiente ponente, al doctor Horacio Navarro Chávez, no solamente por su calidad humana, sino por su alta y gran trayectoria en la física y todos sus aportes que ha hecho a la comunidad científica. El doctor Horacio Navarro es investigador titular C del Instituto de Investigaciones de Materiales en la UNAM, Campus Morelia, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Física, Premio al Desarrollo de la Física en México 2017, otorgado por la Sociedad Mexicana de Física, Premio Estatal de Ciencia 2017, otorgado por el Gobierno del Estado de Michoacán. Ha publicado más de 100 artículos en revistas indizadas, obvio dirección de muchas tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura, bastantes estancias postdoctorales con doctores de diferentes lugares del mundo, publicaciones de 2 libros en superconductividad, especialista en física de la materia condensada, y sus líneas de investigación pues emanan en el estudio de los materiales de Dirac, los superconductores, los cuasicristales, la espintrónica, lo que viene, y las perovskitas fotovoltaicas, entre muchos temas que el doctor ha desarrollado y ha contribuido. Bienvenido, doctor Horacio, pues tiene 25 minutos para su plática. Muchas gracias, Lucero, por la presentación, y muchas gracias a Ángeles por la invitación, bueno, al comité organizador por la invitación a dar esta charla. Voy a tratar de dejar el micrófono, a ver si me escuchan, porque yo soy de los que habla con las manos y me siento amarrado aquí. Si no me escuchan, uso el micrófono. Bueno, buenos días. ¿Sí se me alcanza a escuchar hasta allá atrás? Sí, todo el mundo me escucha. Ok. Si no me escuchan, yo tomo el micrófono, pero normalmente prefiero no hacerlo porque les digo, yo hablo con las manos y me siento amarrado. Ok. Yo les voy a hablar de posible superconductividad en bicapas. Hace un momento ya empezaron a hablar de los materiales 2D, empezaron a meter incluso capas a los materiales. Quien platicó sobre los materiales que se podían obtener a través de impresoras 3D, hablaba de cómo ir creciendo estas capas, colocaban una, otra, etcétera. Entonces nosotros lo vamos a hacer, pero solamente con 2 capas, viendo el caso mucho más sencillo. Claramente este trabajo no lo hice yo, normalmente lo hacen los estudiantes. En este caso lo hizo mi estudiante de doctorado, que espero a final de año ya pueda graduarse, pero él es el que hizo básicamente todo esto. Yo lo que hago es venir a exponer el trabajo de ellos. Ok, para hablar de las bicapas, normalmente uno se refiere al grafeno, porque el grafeno fue el primer material que se descubrió en 2D. Y por consiguiente, pues a quienes obtuvieron este material en 2D se les dio el premio Nobel. Y este material 2D es un material bien particular que por supuesto es otra de las grandes virtudes del grafeno, pero vean que tiene una cantidad de virtudes que uno no esperaba para un material 2D. Por ejemplo, tiene alta resistencia, 200 veces
más resistente que el acero. Es un material muy flexible, a diferencia del acero, uno lo puede hacer así. Tiene una excelente conductividad eléctrica y térmica, es muy ligero y además es transparente. Entonces, como que el grafeno tiene todas las virtudes. El grafeno también tiene dos tipos de comportamiento cuando uno empieza a colocar encima de él otra capa. Uno de los comportamientos es que puede ser un aislante antiferromagnético tipo MOT, pero también puede ser un superconductor cuando el giro se hace en lo que se conoce como el ángulo mágico. Okay. Todas estas partes de jugar con las dos capas realmente viene a ser muy interesante por la cantidad de propiedades que aparecen para este tipo de compuestos. Ok, entonces si el grafeno puede ser un material semiconductor, incluso antiferro, y aparte puede ser un superconductor, pues entonces vamos a entender qué quiere decir un semiconductor y qué quiere decir un superconductor. Primero, para este caso, antes de pasar a eso, déjenme platicarles una de las diferencias importantes entre un semiconductor y el grafeno. El semiconductor es lo que nosotros vemos en todos los libros de estado sólido, es decir, es un material que tiene un gap, una banda prohibida, donde tiene una energía de dispersión que va como P cuadrado. Y entonces nosotros podemos utilizar toda la parte de las ecuaciones de Schrödinger, en fin, toda esta parte, que ya conocemos muy bien, porque su relación de dispersión va como P cuadrada, pero el grafeno no lo hace así. El grafeno lo que hace es que tiene una relación de dispersión que es lineal. Y esta parte, cuando aparece una relación de dispersión no lineal, pues inmediatamente pensamos en cosas relativistas. Es decir, empezamos a pensar en los fotones que en realidad se mueven a altas velocidades, a la velocidad de la luz, y su relación de dispersión es lineal. Pero en un material, pues obviamente nosotros tenemos velocidades de movimiento de los electrones mucho más bajas que la velocidad de la luz. Entonces, que aparezca una cosa como esta es realmente una cosa novedosa, ¿cierto? Ok, entonces su relación de dispersión es lineal y lo primero que hay que hacer, pues uno no puede utilizar la ecuación de Schrödinger. Uno lo que tendría que utilizar es la ecuación de Dirac y por eso a muchos de esos materiales se les conoce como materiales de Dirac. Pero no es que los electrones se muevan a la velocidad de la luz. Parece como que se movieran a la velocidad de la luz por la relación de dispersión que presentan. Entonces pues hay que empezar a entender estos materiales con estas relaciones de dispersión. Aquí la podemos ver, son estas dos cosas que tenemos acá y finalmente tenemos esa especie de cono. Este cono aparece en la parte relativista cuando nosotros vemos el movimiento de los fotones, ¿cierto? Ok, ahora sí, vamos a tratar de entender lo que sería, antes de eso, perdón. Vamos a tratar de entender una de las propiedades del grafeno bicapa rotado, que es la de un aislante de MOT y la otra que es la de un superconductor. Primero veamos qué es un aislante de MOT. Ahora sí. Antes de ver qué es un aislante de MOT, nosotros vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos dos capas de grafeno y las rotamos. Cuando la rotamos, vemos que empiezan a aparecer aquí cosas que normalmente es un patrón y además ese patrón es periódico. Antes de empezar, quizás debía haber comentado también una cosa, que yo voy a platicar de cosas un poquito más sencillitas a diferencia de las cosas complejas que los que me precedieron realmente hablaron. Estos son modelos un poco más sencillos. En el caso de Humberto en particular, su charla realmente es una charla un poco más compleja. Ustedes creo que la pudieron seguir, entonces podrán seguir esta que es un poquito más sencilla. Los métodos
matemáticos que utilizan realmente también son métodos muy complejos y lo utilizan porque la vida es compleja, entonces no hay de otra, o se mete uno o se mete. Yo antes de eso voy a ver una parte más sencilla, es decir, lo que nosotros tenemos aquí no son más que un solo tipo de átomos, a diferencia de los casos anteriores que realmente trataron una cantidad de moléculas que tienen muchos átomos y son sistemas realmente muy complejos que yo siempre he dicho que son para adultos. Yo todavía me quedo con algunos de estos modelitos, aunque trataré de sacar algunas de las cosas lo más interesantes posible. Ok, entonces, una de estas cosas que aparece cuando rotamos las dos capas de grafeno, en realidad lo que aparecen son estos patrones, que además estos patrones también son periódicos, igual que la capa de grafeno sola. Estos son periódicos afortunadamente porque nosotros sabemos resolver cosas periódicas en estado sólido. Cuando ya no son periódicas, entonces mejor nos hacemos a un lado y es cuando aparecen estos modelos complicados que hay que tratar también, ¿cierto? Entonces, estos se conocen como patrones de Moiré. Vean aquí, esto y esto surgen de esa rotación y se llaman patrones de Moiré y son periódicos además. Ok, para ver entonces lo que es un aislante de Mott, primero necesitamos ver la parte básica del estado sólido, que es lo que es un metal, viendo la teoría de bandas. Este es un metal, nosotros tenemos las dos bandas pegadas, la de valencia, la de conducción, y los electrones llegan hasta el nivel de Fermi de tal manera que pueden conducir con cualquier excitación que nosotros, o cualquier energía que nosotros le coloquemos. Este es como el cobre, que es un material metálico, como todos los metales. Y después tenemos los semiconductores, como les había comentado, aquí ya aparece un gap, y para poder sacar los electrones de la banda de valencia y pasarlos a la banda de conducción, entonces hay que meterles una energía, pero que sea mayor que esta distancia que está aquí, que es el gap, para que el electrón pueda saltar y entonces ya pueda empezar su movimiento. En el caso de los aislantes, el gap es mucho mayor. Aquí necesitamos una energía mucho más grande para poder sacar a los electrones y llevarlo hasta la banda de conducción, y normalmente esa energía es muy grande y por eso los electrones permanecen acá. Bien, esta es la primera clase de estado sólido que nosotros tenemos, así que no me voy a meter más en eso. Esta sí ya es la segunda clase de estado sólido, cuando nosotros vemos un semiconductor y además tenemos la banda de conducción medio llena. Esto normalmente ocurre para los materiales que tienen orbitales D, porque los materiales que tienen orbitales D son materiales donde la interacción electrón-electrón es muy importante. Entonces, por eso aparece aquí esta interacción, que es una interacción entre los electrones, que normalmente es una interacción muy localizada que se conoce como interacción de Hall. Ok, cuando eso pasa, esta interacción que ocurre entre los electrones lo que hace es que abre un gap. Y este gap que abre aquí es justamente lo que hace al sistema un aislante, porque hay que vencer este gap para poder pasar los electrones otra vez acá. Y este gap, o esta apertura del gap, es lo que se conoce como los aislantes de Mott-Hubbard por este potencial que aparece. Esa es una de las propiedades del grafeno, entonces habría que entenderlas. La otra parte es que cuando nosotros giramos el grafeno, como hicimos hace un momento, pero no giramos cualquier ángulo, sino un ángulo que se conoce como el ángulo mágico, pues mágicamente aparece la superconductividad en estas bicapas. Y esta parte obviamente es muy importante porque puede ser un aislante de Mott, o también puede ser un superconductor, y el superconductor pues, es una cosa muy muy diferente. Ni siquiera es conductor, es superconductor. Entonces vamos a entender qué es un superconductor, lo vamos a entender con estas dos láminas.
Si ustedes quieren verificar que el material es un superconductor, lo que tienen que hacer es una medida de resistencia contra temperatura. Esta azul es el comportamiento de un metal que ya acabamos de explicar, y esto que está acá es el comportamiento de un superconductor, es decir, la resistencia viene bajando, pero a una cierta temperatura va hasta cero. Es decir, perdón, tomé el tiempo. Yo lo tengo, por eso no te preocupes. Entonces, cuando tenemos un superconductor, la resistencia va a cero y los electrones se pueden mover libremente. Nadie les estorba, no hay pérdida de energía. Esos electrones se mueven libremente y obviamente, si no hay pérdida de energía, pues es lo que nosotros estamos buscando. Tenemos un metal como el cobre que tiene una pérdida de energía por arriba del 50%. Y este material superconductor, sencillamente no hay pérdidas de energía. Esto es una de las primeras características para saber que nuestro material es un superconductor. Es decir, su resistencia vale cero a partir de cierta temperatura cuando vamos empezando a bajar. La otra cosa es que si nosotros le aplicamos un campo magnético, ese campo magnético no puede penetrar al material superconductor, se va por los lados. Si el material superconductor hace cosas como estas, y eso es lo que se le conoce como el efecto Meissner. Es decir, yo coloco un material que está acá, un material superconductor, yo le aplico un campo magnético con un imán y sencillamente el imán queda levitando arriba del superconductor. ¿Sí? Y queda levitando por una ley muy sencilla, que es la ley de Lenz. Sencillamente aplico un campo magnético, este material aplica otro campo magnético para repeler a este imán y lo que hace es que se equilibran a una cierta distancia y eso hace el efecto Meissner, es decir, esta levitación magnética. ¿Cierto? Y después ya tenemos materiales tipo 1 y tipo 2. Ahí tenemos las dos características que les acabo de comentar. Ahora sí, ya vamos a la parte que nos interesa. Solamente voy a explicarles rápidamente los resultados más importantes de la primera teoría de la superconductividad, que se llama teoría BCS, es la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, que también les valió el premio Nobel, y de hecho Bardeen es el único que tiene 2 premios Nobel en física, uno por la teoría de la superconductividad y el otro por una cosa tan sencilla que descubrió, que es el transistor. ¿Sí? Entonces, no podía evitar que tuviera 2 premios Nobel porque las dos investigaciones realmente lo merecen. ¿Cierto? Ok, entonces los resultados más importantes que tenemos aquí es que aparece un gap y este gap va para interacciones muy débiles, va como una cosa que tenemos aquí, es decir, la densidad de estados con el potencial es una exponencial, son resultados analíticos. Bueno, no todos son resultados analíticos, realmente habría que resolver esto numéricamente, pero para ciertos casos podemos tener resultados analíticos que aparecen aquí. Después tenemos la termodinámica, tenemos la energía de condensación, el campo magnético, estas dos que son el calor específico y la relación entre el gap y la temperatura esta a la cual pasan a ser superconductores. Bien. Este es nada más un repaso sobre el estado actual y nos vamos a quedar hasta ahí. Ahora sí vamos a donde venimos. Vamos a hablar entonces ahora de los cuasicristales. ¿Será que los cuasicristales pueden ser superconductores también? Igual como lo era o como lo es el grafeno cuando empezamos a rotar este ángulo mágico que acabamos de comentar hace rato. Bueno, pues eso lo vamos a investigar. Y para eso vamos a decir primeramente qué es un cuasicristal. Bueno, un cuasicristal en una dimensión es, el primero de ellos se conoce como la cadena de Fibonacci o la secuencia de Fibonacci. Esa secuencia de Fibonacci es un cuasicristal en una dimensión, es el más sencillo y se puede identificar de la siguiente, se puede generar a través de una función generatriz como esto que tenemos acá. Tenemos dos enlaces, uno grande y uno corto, y eso los vamos colocando de una cierta manera. Este lo colocamos aquí para generar la siguiente generación,
después este que está acá lo colocamos acá y generamos la siguiente, después este que está aquí lo colocamos acá y hacemos la siguiente generación, bla, 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 y llegamos al final. Esa es la secuencia de Fibonacci que normalmente todos conocemos, ¿sí? Bueno, pues ese es el cuasicristal en una dimensión, pero el que nos interesa es en dos dimensiones, porque eso es lo que vamos a estudiar. Y en dos dimensiones el cuasicristal sigue una relación como esta que les acabo de mencionar, nada más que ahora se hace con dos tipos de rombos, este que está aquí y este que está acá. A este le llamamos gordo y a este le llamamos flaco. Empezamos a jugar con ellos igual como hicimos con Fibonacci y al final logramos formar esta red que está aquí, esta red bidimensional que se llama la red de Penrose. Estos son cosas que descubrieron los matemáticos hace mucho tiempo, no es una novedad, pero nosotros empezamos a estudiarlas y se encuentran propiedades realmente súper interesantes. Ahora sí, lo que nos interesa, habíamos dicho, dos redes de Penrose, dos cuasicristales, los vamos a colocar uno encima del otro y vamos a observar qué es lo que pasa. Lo podemos hacer de dos formas, una con una traslación y la otra con una rotación, igual como hicimos con el grafeno. Vamos a hacer con el grafeno, vamos a hacer una rotación, un cierto ángulo, no es cualquier ángulo, y ese ángulo, bueno, no nos interesa el ángulo, más bien lo que nos interesa es lo que pasa. Vean, empiezan a aparecer cosas como estas. Están aquí. Esos son patrones de Moiré como los que había hace rato en el grafeno. Estos patrones de Moiré son unas líneas que se conocen como gusanos. Y estos gusanos, toda esta parte que les menciono lo pueden ver con todo detalle en este par de artículos que sacamos aquí. Estos gusanos que tenemos aquí, realmente lo que sucede es que en ese momento en que aparecen esos gusanos, aparecen ondas de interferencia destructiva, que es lo que hace que aparezcan estas cosas. En todos los demás son ondas constructivas, y por eso es que aquí no hay estos gusanos que les acabo de mencionar. Bueno, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es estudiar estos gusanos. Estos también son patrones de Moiré, igual que el grafeno, y lo que tenemos que hacer es estudiar esos patrones de Moiré y ver si realmente podríamos tener superconductividad. Eso es la parte que nos interesa, ¿cierto? Ok. Esto es la otra parte que apareció cuando nosotros hicimos una traslación, nada más que ahora les estoy mostrando más patrones de Moiré. Aquí hay muchas líneas, y vean que todas estas líneas que están aquí, esto que está aquí con esta y con esta más pequeña, esto es una grande, aparece y forma una cadena de Fibonacci. Es decir, tiene los reflejos todavía, incluso estos patrones tienen los reflejos no de un cristal, sino de un cuasicristal, y esto que aparece aquí es largo, corto, y esta es la secuencia de Fibonacci que acabamos de comentar hace un rato, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a ver la densidad de estados de este sistema, porque acuérdense que para encontrar la temperatura de transición de un material normal a un material superconductor, lo que necesitábamos era la densidad de estados y el potencial. Bueno, pues vamos a analizar primeramente la densidad de estados que tenemos aquí. Vamos por paso para que vayamos viendo las cosas con detalle. Primero, esta es la densidad de estados para una sola capa, para una red de Penrose, una capa en dos dimensiones. Cuando yo coloco dos capas sin girarlas, sin rotarlas, lo que me aparece es esta densidad de estados. Es decir, la densidad de estados que aparecía acá en energía cero, y que además se le conoce como una singularidad de Van Hoff, ahora cuando coloco dos capas se desplaza, y este desplazamiento en realidad es del tamaño del parámetro que yo utilizo para conectar las dos capas. Este desplazamiento no es cualquiera. Si este parámetro que coloco cambia, entonces el desplazamiento también cambia, pero no cambia la forma. Es decir,
siguen apareciendo estas dos singularidades debajo. Es decir, tenemos una alta densidad de estados. En este caso es en E igual a 0 al nivel de Fermi. En este caso es el nivel de Fermi. Perdón, esas dos singularidades se desplazaron. Esta cantidad que está relacionada con el parámetro que une las dos capas. Y ahora vamos a analizar qué es lo que pasa ahí. Todavía 5 minutos. Ok, ahora lo que voy a hacer es analizar diferentes casos en donde tengo estos patrones de Moiré, nada más que voy a ir haciendo diferentes rotaciones, voy a ir tratando de generar más patrones de Moiré en estas dos capas de red de Penrose. Vean lo que va a pasar cuando empiezan a aparecer estos patrones de Moiré, empieza a aparecer una densidad de estados al nivel de Fermi. Vean. Anteriormente, cuando no aparecían estos dos patrones, aparecía la densidad de estados de una capa, de otra capa, es lo que tenemos acá. Aquí está. Si yo la roto, vean lo que pasa. Aparece el patrón de Moiré, pero aparecen estados al nivel de Fermi. Yo hago otra rotación donde el patrón de Moiré es mucho más denso, esto empieza a crecer. Lo hago mucho más denso, empieza a crecer y disminuyen ya los otros lados. Y finalmente, cuando ya es muy denso, vean, básicamente me quedo con una densidad de estados exclusivamente al nivel de Fermi. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta rotación realmente es muy importante porque nos da mayormente la densidad de estados, y yo esa densidad de estados la necesito para la TC, porque esa TC iba como una exponencial con la densidad de estados al nivel de Fermi. Entonces, esto evidentemente me da un indicio de que este material puede ser superconductor, mientras más denso tenga el patrón de Moiré aquí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es explicar esto, por qué está apareciendo la densidad de estados. Y la forma de explicarlo, bueno, esto fue ya mirando la función de onda también, que me lo voy a saltar porque no tengo tanto tiempo. Esto también me lo salto. Y ahora voy a agarrar exclusivamente este patrón de Moiré, es decir, lo que se forma cuando yo giro las dos redes de Penrose. Cuando yo giro eso, se forma esta parte que es el patrón de Moiré. Entonces voy a estudiar este que llamamos un gusano, y vamos a ver qué pasa con ese gusano. Si yo coloco ese gusano solito, calculo la densidad de estados y vean lo que yo obtengo. Obtengo dos densidades de estados como las que yo tenía cuando colocaba dos capas. Y claro, eso tiene que aparecer porque evidentemente este gusano que está aquí proviene del giro de esas dos capas. Entonces no estamos encontrando algo extraordinario. Aquí están estas dos cosas, aparecen otras densidades de estado, etcétera, pero lo que nos interesa son estos ya. ¿Qué pasa después cuando yo meto uno solo de estos, una parte mínima de ese gusano y después voy creciendo el gusano? Bueno, cuando aparece eso, vean, aquí no se alcanza a ver mucho, pero nosotros que sí lo queremos ver, aquí aparece un piquito pequeñito. ¿Por qué? Porque acabo de meter solamente una pequeña parte, vean, aquí aparece. Cuando lo vimos, dije, wow, ya está ahí. Esto que está aquí se conoce como un fasón también. Y se conoce como un fasón porque están así. Tengo una placa, la otra placa, y en principio las dos placas deben estar así. Cuando yo los volteo, se forma ese patrón de Moiré y esto se voltea y quedan así. Entonces, eso que aparece es justamente eso. Y ese es un fasón, es decir, hay un desfasamiento entre estas líneas cuando yo estoy rotando. Bien, entonces eso apareció acá. Si yo empiezo a crecer, no coloco uno, coloco dos, tres, tal, empiezo a meter muchos para poder simular esta red de Moiré, vean lo que aparece, empieza a crecer todo esto. Entonces realmente esa densidad de estados proviene de este desfasamiento, proviene de estos fasones,
y lo podemos ver ahora ya cuando empezamos a hacer cálculos para estas partes. Y resulta que estos rotaciones que nosotros estamos haciendo son rotaciones que van como 4pi entre 5, 5pi entre 5. Esta rotación que tenemos aquí son esas rotaciones que nosotros tenemos prohibido en los cristales. Cuando nosotros vemos los cristales y empezamos a ver sus rotaciones permitidas, la rotación de orden 5 no está permitida. Es la rotación prohibida. Esa rotación no es prohibida en los cuasicristales. Y aquí está. Con esas rotaciones empiezan a aparecer estos patrones de Morel. Y con eso voy a terminar. La parte de las interacciones lo voy a dejar por la paz porque es un problema un poco más complicado y mi estudiante ya está graduando, entonces necesito otro para que haga esa parte porque yo no hago las cosas. Les dejo las conclusiones ahí. Muchas gracias por su atención. Muy motivante, doctor.